Adelante, comisionado. Tiene usted el uso de la voz. Comisionado moderador, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar inicio al panel 4, denominado Aportes de la Justicia Abierta para el debido proceso en el marco de esta quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Antes de iniciar, por supuesto, quiero felicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por la organización de esta quinta Cumbre Nacional y, por supuesto, a quienes coorganizan este evento, particularmente al comisionado Adrián Alcalá Méndez, quien es el responsable de su organización, y a todo su equipo, Ángeles, y a todo el equipo que andan por aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, este panel busca que comprendamos un poco mejor cuál es el contexto en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto una resolución en materia de prisión preventiva oficiosa y que acaba de ser notificada recientemente al Estado mexicano. En esta cumbre de gobierno abierto, pues siempre va a ser importante hablar, por supuesto, de justicia abierta, y qué mejor que en el contexto que esta resolución de la Corte Interamericana. Como parte del formato tradicional que hemos venido utilizando, no vamos a leer los extensos currículums de las panelistas y de los panelistas, porque sus semblanzas serán mostradas al iniciar sus participaciones en este panel. Aún así, me voy a permitir nombrarles y, bueno, quiero en primer lugar saludar al organizador de esta cumbre, al comisionado Adrián Alcalá Méndez, comisionado, por supuesto, además del INAI, a Hilda Telles Lino, que es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Ángela Guerrero Alcántara, ella es directora del Centro de Estudios y Acción Justicia Social, a María del Carmen Cruz Marquina, ella es jueza de oralidad penal en el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, y a José Antonio Guevara Bermúdez, el exmiembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Consejo de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas. Bienvenidos y bienvenidas todos. Me presento, mi nombre es Salvador Romero Espinosa y actualmente ocupo el cargo de comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco y tendré el honor de ser el moderador de este interesante panel. Como en todos los paneles, pues nos han pedido a los moderadores dar un contexto de entrada, y en este caso, pues hay que señalar que las críticas al debido proceso y a la justicia abierta son perspectivas que cuestionan o desafían la importancia y aplicabilidad de estos principios en determinados contextos. Es decir, hay personas que argumentan que muchas veces la justicia abierta puede operar en contra del debido proceso, porque se pueden llegar a conocer detalles, digamos, de un juicio que no ha concluido y que pueden afectar, por supuesto, en primer lugar a las partes que forman parte de este juicio, o en tratándose de materia penal, a los indiciados o indiciadas y a las víctimas, y por otra parte, porque puede llegar a incidir en el criterio objetivo de las y de los juzgadores. Cuando la opinión pública se mete demasiado a un juicio que no se ha tomado, que no se ha decidido, esto puede generar presiones en las y en los juzgadores que a su vez pudieran redundar en una decisión parcial, quizá un poco motivada más por la presión social que por, digamos, la objetividad de las actuaciones judiciales. En ese sentido, hay quien se opone a que la justicia sea tan abierta, sino que se esperen a que se desahoguen las etapas del juicio para que no pueda incidir la opinión pública o actores y factores externos al juicio en la decisión final de las y de los juzgadores. Pero por otro lado, hay quienes señalan que si dejamos a las y a los juzgadores que en un marco de completa opacidad tomen las decisiones, para cuando se abra su decisión a la opinión pública ya es demasiado tarde. Ya se dictó la sentencia, ya se condenó pues a una persona a determinado tiempo en prisión, o tratándose de juicios civiles, familiares, mercantiles, bueno, también ya pudiera ser demasiado tarde. Entonces está esta tensión
entre qué tanta apertura tenemos que tener previo a que se tome la determinación durante el proceso y qué tanto hay que resguardar justamente el proceso para garantizar el debido proceso de las partes. Finalmente, señalar que hay figuras como la del arraigo o como la de la prisión preventiva oficiosa o justificada, que también son de interés público y que muchas veces se toman de espaldas al escrutinio público. También de eso vamos a hablar hoy en el marco de esta, digamos, de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por último, también vamos a hablar sobre la importancia de que las sentencias sean claras para cualquier persona, ¿no? De la importancia de abandonar estas sentencias obscuras, llenas de latinazgos, llenas de jurisprudencias que a lo mejor ni van al caso, de muchos kilos pero poco contenido, y apostarle a sentencias que sean mucho más claras y mucho más directas, mucho más comprensibles para los justiciables, pero también para que toda la sociedad pueda desempeñar un labor importante en la rendición de cuentas en materia judicial. En ese contexto quiero iniciar esta primera ronda preguntándole, pues por supuesto a quien nos metió en este embrollo, al comisionado Adrián Alcalá Méndez, ¿qué es la justicia abierta, comisionado? ¿Cómo la definiríamos y hasta dónde son sus alcances y también, por supuesto, sus límites? Bueno, pues muy buenas tardes. Antes que nada, gracias, por supuesto, a quienes me acompañan y a quienes yo acompaño, más bien dicho, en este panel, a las extraordinarias panelistas y por supuesto a nuestro moderador. A ver, yo creo que la justicia abierta es un modelo de gobernanza desde el punto de vista de la justicia. Partamos del modelo de gobierno abierto que pretende recuperar la confianza entre sociedad y los gobiernos. Ese modelo, y obviamente el modelo de gobierno abierto parte o tiene 4 pilares, como sabemos, que es la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y la innovación tecnológica. Sin embargo, hoy en día no podemos quedarnos únicamente en el ámbito del gobierno, del titular o del ejecutivo, en el ámbito que sea, sino hay que trasladarlo para recuperar esa confianza en una institución que es muy importante, que es precisamente el Poder Judicial. El Poder Judicial y los jueces y las juezas, magistradas y magistrados, por supuesto ministras y ministros, tienen en su poder, más bien tienen un gran poder, que es el de transformar realidades de cualquier persona. Cuando una persona quizá a lo mejor tiene que ir en búsqueda de algún abogado, alguna abogada para reclamar quizá algún pagaré, o quizá a lo mejor se está defendiendo por un tema de un cobro de rentas, o quizá una pensión alimenticia, una custodia. Entonces los jueces y las juezas, todo el Poder Judicial en términos generales, a eso me quiero referir, es que tienen un poder transformador. Entonces cuando hablamos de justicia abierta, tenemos que tener en cuenta esos 4 conceptos, esos 4 pilares: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica, para acercar a través de un diálogo horizontal a la comunidad jurídica con los y las servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial. Por supuesto, esto pretende, repito, recuperar la confianza en las instituciones que es el Poder Judicial. Ahora bien, Kenia lo decía. Recordemos lo que Kenia decía: pasó un proceso muy oscuro, que ni siquiera supo quién fue su abogado, que ni siquiera se presentó al juzgado. Cuando hablamos de este modelo de justicia abierta, yo puedo conocer, además de quién es mi juez, quién es mi abogado, sea defensor de oficio o no sea defensor de oficio, obviamente pues me permite conocer la actuación y cómo se están desarrollando en cada una de las etapas el proceso. Pero cuando hablamos de justicia abierta, y en razón del tiempo, no me quiero únicamente circunscribir al Poder Judicial. Debemos de hablar de todo el ecosistema de justicia, ¿sí? En ese ecosistema de justicia, por supuesto, están las fiscalías, los tribunales administrativos, obviamente el Poder Judicial, los peritos, todos los que tienen que ver con el ecosistema de justicia en amplio sentido. Pero además, eso es un tema que yo estoy convencido, no solamente tenemos que imponerle, ahorita Salvador lo comentaba, sentencias oscuras, pesadas en cuanto a papel, hay que también, como comunidad de abogados, exigirles y exigirnos que también implementemos mecanismos de apertura. Es decir, cuánto cobra en el arancel
el abogado de cierta comunidad, de cierto territorio, hacer escritos en formato sencillo, en formato abierto, en formato ágil, precisamente ¿para qué? Para que el cliente o el defendido tenga conocimiento de qué es lo que está argumentando precisamente su defensor en un determinado procedimiento. En términos generales, yo sintetizo: justicia abierta es un nuevo modelo de gobernanza desde el punto de vista de la justicia basado en esos 4 pilares. Es cuanto. Gracias, Chavo. Muchísimas gracias, comisionado, por su intervención. Muy claro, muy preciso de cómo englobar lo que son los pilares del gobierno abierto aterrizados a la justicia abierta. Ahora vamos con la jueza María del Carmen. Se dice por ahí que usted tiene muy bien claro el concepto de justicia abierta y me gustaría que nos pudiera platicar sobre esta sentencia que hizo para una niña y la importancia de explicarles a los menores de edad los procesos judiciales. Gracias. Pues antes de entrar con el tema de la sentencia de lectura fácil, quiero decirles que me dejó con la piel chinita Kenia. De verdad que escuchar que una persona tuvo una vivencia mala, negativa, como muchas, con el tema de justicia, donde en un sistema donde no conoció a su juez, no conocía a quienes le pusieron en su contra, no conocía el contenido de las acusaciones, es algo que va en contra de lo que hoy nos tiene aquí, que es la justicia abierta. Los justiciables, los ciudadanos, todos nos merecemos una transparencia y saber y conocer cada uno de los detalles de un proceso circunstancial. A lo mejor podemos estar como víctimas de un delito, ponían el ejemplo de un pagaré, un documento, un asunto familiar, civil, mercantil, el que ustedes quieran imaginarse. Creo que tenemos el mismo derecho que como cuando vamos a un médico, y cuando vamos a un médico queremos que nos expliquen a detalle qué es lo que tenemos y cuál es el tratamiento a seguir. Entonces, si todos los ciudadanos adultos, como lo es Kenia, dice yo no sabía ni entendía mi procedimiento, con mayor razón las personas de la infancia, los niños y las niñas que están en una condición de vulnerabilidad como la que estuvo Kenia en su momento. Pensé en ese momento en cuántos grupos vulnerables podemos encontrar en la sociedad: las personas de la tercera edad, las personas indígenas, las personas trans y sobre todo el tema por el cual fui invitada, el tema de las niñas y los niños. Las niñas y los niños están en una condición de vulnerabilidad por su propia condición física, psicológica, emocional y por su estado cognitivo. Si al adulto nos toca, se nos hace difícil comprender los procesos jurisdiccionales, con mayor razón a las personas de la infancia. Algunos de ustedes habrá visto una sentencia que se viralizó en las redes sociales que decían la carta a Elsa, cuando en realidad lo que se trata es de una sentencia en formato de lectura fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que a la niña o al niño, en este caso era una niña víctima de un delito, se le explica cuál fue el resultado de su proceso. Ella era víctima de un delito y por tanto tenía que enterarle la justicia, en este caso su servidora. Mencionaban ahorita que los jueces tenemos poder. Yo más bien creo que los jueces tenemos responsabilidad. Yo lo veo a la niña o al niño, en este caso era una niña víctima de un delito, se le explica cuál fue el resultado. Una falla técnica. Entonces, esta responsabilidad de decirle a la niña cuál es el resultado de su procedimiento en palabras sencillas, adecuadas a su edad y de acuerdo a su estado cognitivo. Pero para que Carmen le pueda explicar a Elsa con las palabras adecuadas para la edad y capacidad cognitiva de Elsa, se necesitaba entonces que Carmen la conociera. Entonces, fíjense bien que en esta breve participación, los minutos que se me otorgan, les debo decir que la sentencia de lectura fácil sería el resultado de un procedimiento en que tanto el Ministerio Público, desde que la niña o el niño empieza en un procedimiento ante el Ministerio Público previo a la sede jurisdiccional donde ya intervenimos los jueces, debe tener un trato diferenciado y especializado. ¿Qué quiere decir? Que Elsa debió haber sido atendida desde el Ministerio Público
con total cuidado por ser frágil, por estar en una condición de vulnerabilidad. Será acompañada por psicólogo, será acompañada por todo el personal especializado que hiciera este recorrido por todo un procedimiento que dura más de un año, ustedes lo saben. Entonces, esto solamente para decirles que ya hay legislación donde obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a garantizar los derechos humanos de todas las personas, en particular de los niños y las niñas, y que debemos darles un trato diferenciado y especializado a estas personas de la infancia para tratar de alcanzar la igualdad de la que hablaba Kenia. Kenia estuvo en una situación vulnerable y desigual, entonces nosotros los servidores públicos debemos hacer lo necesario para alcanzar esa igualdad a la que se aspira, y los derechos humanos que le garantizamos a Elsa con esa sentencia, pues es el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y la no discriminación que viven muchos círculos sociales, muchas personas en condiciones especiales. Es un granito de arena que aportamos, pero que al final del día ya se convirtió en una guía que debemos cumplir todos los órganos jurisdiccionales, tanto en esferas locales como federal. Esa es la trascendencia de hablar con claridad a todas las personas. Muchísimas gracias, María del Carmen. Ahora le preguntaría a José Antonio, ¿qué es entonces una detención arbitraria y qué información puede darnos el Estado para evitar las detenciones arbitrarias? Muy buenas tardes, pero antes de responder a la pregunta quisiera hacer una expresión de solidaridad con el personal del Instituto de Acceso a la Información, con los comisionados que siguen trabajando, con los usuarios del sistema de acceso a la información, por la incertidumbre que injustamente están viviendo en estos días, en el que un puñado de políticos han decidido cercenarle a la ciudadanía de los mecanismos para acceder y garantizar el derecho al acceso a la información. Entonces, primero que nada, mi solidaridad con todas y todos ustedes. Espero que se enderece este caos infligido por estos políticos inconscientes y opacos. O conscientes, digo. Gracias. Y bueno, agradecerles por supuesto la invitación que me extendieron para participar en esta actividad. Bueno, la detención arbitraria desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos es cualquier tipo de detención que se hace en contra de la ley, en contra del procedimiento establecido para detener, en contra de las reglas de no discriminación o que viole de manera grave las reglas del debido proceso. En términos generales podríamos sintetizar que una detención, si cae en alguno de los supuestos a que me referí, es una detención arbitraria. Y para evitar las detenciones arbitrarias existen una serie de reglas, salvaguardas que están reconocidos en lo que conocimos como, identificamos normalmente como los derechos del debido proceso legal, que están contemplados por supuesto en la Constitución, pero en los principales tratados de derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y para evitar una detención arbitraria relacionado con la información con la que deben de contar no solamente la persona que va a ser privada de libertad bajo cualquier modalidad a que se refirió el comisionado. Puede ser una detención administrativa, una detención penal, una detención por salud pública o por cualquier otra que contemple la legislación de un país. Se tiene que garantizar, en primer lugar, que la persona detenida tenga información de los motivos por los cuales es detenido y que de inmediato se le informe que tiene derecho a contar con un abogado de su elección o con abogado proporcionado por el Estado en caso de que la persona no tenga recursos para pagar a un abogado o abogada de su elección.
La persona, al ser detenida, inmediatamente tiene que ser puesta a disposición de la autoridad judicial para que se le informen los fundamentos legales de la detención, la acusación en su contra, y tenga desde ese primer momento el derecho inalienable de defenderse, para lo cual debió haber contado con los medios y el tiempo suficiente para reunirse con su abogado de manera confidencial o abogada de manera confidencial para poder preparar su defensa. Una vez que se le acusa, una vez que se le hace saber cuáles son los motivos de su acusación, tendrá que comparecer ante un juzgado que es imparcial e independiente y que tendrá que resolver los asuntos de manera objetiva y, repito, con el respeto del debido proceso. Esos derechos tienen que ser conocidos, por supuesto, y respetados para la víctima, para el acusado, y la sociedad tenemos derecho a conocer cuál es el quehacer judicial, qué es lo que han hecho los jueces al momento de asegurar una detención en contra de una persona. Y para eso la publicidad del juicio es un elemento fundamental. Yo dividiría, y concluyo con esto, que las obligaciones de transparencia o de publicidad de la autoridad en materia de detenciones pasa por 3 momentos. Los momentos previos y durante a la detención es uno, durante el juicio o el proceso es otro, y con posterioridad al juicio o proceso también existen obligaciones de transparencia y de publicidad de su actuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Muy claros los elementos y las etapas, ¿no?, en que se tiene que analizar y dar la debida publicidad a cualquier tipo de detención o privación de libertad. Ahora iría con Hilda. Dicen ciertas, bueno, no, ni siquiera son, existen señalamientos de que la cárcel o las cárceles en México están llenas de inocentes o de personas que no han sido sentenciadas por un juez o una jueza a la prisión. Y de acuerdo pues a la opinión pública existe pues esta problemática en México. ¿Qué tiene que ver el debido proceso con esto? Con que tengamos tantas personas sin sentencia, sin condena en la cárcel. Muchísimas gracias por acá, no te preocupes. Muchísimas gracias también, comisionado, por la invitación nuevamente a participar en la cumbre. Y previo a responder eso, me gustaría decir, ¿podríamos imaginarnos cualquier contienda, cualquier espacio donde no haya reglas, donde no se respeten estas reglas, no haya formas, ni tiempo, ni formas para continuar con un procedimiento? ¿Qué pasaría entre las partes si pensamos en un conflicto básico? Ahora pensar eso mismo en un conflicto de naturaleza penal, donde está involucrada por una parte una persona víctima y por otra parte una persona que puede resultar responsable o imputada de una conducta delictiva. ¿Qué pasaría si estas reglas del debido proceso no se respetan? Si bien hay todo un marco jurídico en el que se encuentran garantizadas, está la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la propia Convención Americana que es de observancia obligatoria, lo que localizamos, y tras la experiencia que también desde la Comisión tenemos con la cercanía, con el trabajo que incluso desde la tercera visitaduría se hace en el contacto con las personas privadas de la libertad, el resultado que podemos observar es que estas reglas que, insisto, planteó al principio, cómo podríamos vivir sin ellas y sin tener certeza, es una constante. El poder decir si al interior de las prisiones hay mucha gente inocente y como, bueno, pues se señala en las redes, en medios de comunicación y todo, si son inocentes o no. Lo que sí podríamos señalar, más allá de la inocencia, sobre la responsabilidad bajo la cual están en ese momento jurídico y en condiciones de prisión, lo que sí podemos localizar como una constante en relación a las propias manifestaciones de las personas privadas de la libertad es eso. Es esa incertidumbre en donde pareciera que una vez que son aseguradas por una autoridad y pasan a estar en condiciones de prisión, desconocen por
todas las reglas bajo las cuales van a ser juzgadas, reconocen muchas de las veces o muchas de las manifestaciones quién les está acusando, de qué los está acusando. A veces en esta sensación que nos expresan, no hay parte acusadora y nunca me encontraron con el cuerpo de delito de nada y aquí estoy de manera inocente. Cuando abundamos un poco más en el discurso con las personas privadas de la libertad, lo que llegamos a encontrar muchísimas veces es que no llevan 1 año, 2, sino llevan 5, llevan 10 años, llevan 17 años sin lograr tener una sentencia. Hemos visto a lo largo del tiempo que llevamos con la responsabilidad de la Comisión Nacional, trabajando de cerca en estos casos, mucho y de manera muy evidente el agravio y la falta del respeto de las garantías del debido proceso. Hay esta acusación permanente social de que las comisiones defienden delincuentes y justo lo que siempre decimos es que no hay defensa de esas personas, no hay una condición en la cual se sesgue la protección de los derechos humanos, sino por el contrario, el garantizar el equilibrio procesal de las partes, no solamente de quienes están en condiciones de prisión, sino también de las personas víctimas, hace justo que se pueda lograr este equilibrio. ¿Qué pasa cuando sí se puede garantizar este debido proceso? Pues encontramos cuando menos garantías procesales para las partes, garantías de que puede haber un juicio que sea justo, que sea en condiciones de igualdad, que haya respeto, que se conozca la verdad respecto de los hechos que están pasando y que los procesos de legalidad sean de manera amplia. Insisto, pues es cumplir con las formalidades mínimas y en la medida de lo posible, tanto desde las instituciones como de la autoridad judicial, como de todas las partes y todos los actores que están involucrados en la justicia, en la medida de que podamos asumir las responsabilidades dentro del proceso, pues estaremos caminando hacia poder garantizar eso que es el debido proceso y que en la realidad es uno de los derechos más difíciles y con mayores obstáculos de ser garantizados. Gracias. Muchísimas gracias, Hilda, por tu claridad para exponernos pues cuál es la labor de la CNDH en el seguimiento de pues estos casos en los cuales tenemos personas hasta 17 años privadas de su libertad sin una sentencia, lo cual pues, a todas luces es violatorio de cualquier derecho humano que se nos pueda ocurrir. Ahora iríamos con Ángela. Ángela, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿cuál es el papel de la presunción de inocencia en el debido proceso y cómo se aplica en un juicio legal, sobre todo en el marco de estas figuras como el arraigo o la prisión preventiva? Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y también me quiero dar pues un espacio para reconocer todo el trabajo que se lleva a cabo en el instituto, toda la difusión que se debe hacer, ¿no?, de los instrumentos del derecho que tenemos y que pues que esta coyuntura valga para reconocer todo el camino andado y todo lo que falta, ¿no? Es bien interesante la pregunta que me hacen, porque cuando parece que vivimos en 2 o 3 realidades bien distintas, ¿no? Cuando vemos un hecho en televisión, un hecho que les llame la atención sobre un hecho delictivo, llamémoslo así, lo primero que se nos viene a la mente es que a esa persona la metamos a prisión. La principal actividad que lleva a cabo un gobierno para legitimarse como un gobierno que está haciendo algo por la seguridad es meter a la gente a prisión. No resolver si las personas son culpables o no. Y voy a empezar por la parte final de la pregunta, cuando dicen ¿cómo aplica para la justicia? De pronto me parece que, por supuesto, como decía el comisionado, el Poder Judicial, las juezas, los jueces,
tienen de primera mano transformar realidades, pero estas no se transforman solas. La sociedad tiene una parte muy importante que ver, los medios de comunicación tienen una parte sumamente relevante en esto, al aplicar justicia. Y lo estoy pensando desde un sentido mucho más amplio y no estrictamente legal o a nivel procesal. Por supuesto que la presunción de inocencia, ¿a qué va? Desde que la persona es detenida hasta que es juzgada en firme, tiene ese derecho a nivel constitucional. ¿Eso qué significa? Que desde ese momento no debe ser tratada como una persona que cometió un delito, porque si no lo que se estaría haciendo es básicamente adelantarle una pena sin saber si realmente ha cometido ese delito o no lo ha cometido. Ese es un derecho que se tiene y que es clave para poder hablar del debido proceso que se debe de tener en cualquier procedimiento legal que tengamos. Sin embargo, esto no se aplica de esta forma, ¿no? Lamentablemente, y dada esta idea que les dije desde un inicio, lo que buscamos cuando se comete un delito es que esa persona tenga un castigo y esté en prisión. No pensamos en todas las medidas cautelares que pueden haber antes de pensar en prisión, en todos los procedimientos que se pueden llevar a cabo, en todos esos eslabones que implica este proceso judicial y el papel que jugamos desde distintos espacios, ¿no? De responsabilidad cuando hablamos de este debido proceso y de la presunción de inocencia, que pareciera está en la última de las listas de importancia y de prioridad cuando hablamos de un juicio o cuando hablamos de una detención. De ahí que esta figura estas detenciones sin juicio, de prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada, sea el gran tema que se tiene y el gran reto que se tiene a nivel judicial en nuestro país. Por ahora lo dejaré ahí, porque ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Ángela. Sin duda, pues sí, has tocado un tema que tocó la Corte Interamericana sobre lo que es la pena anticipada, ¿no? Que es una de las cuestiones más graves que hay detrás de cualquier tipo de prisión preventiva. Y bueno, sobre eso vamos a hablar en esta segunda ronda, a la cual le preguntaría ya en este inicio de segunda ronda al comisionado Adrián Alcalá, ¿qué es lo que se debe abrir, comisionado? ¿Toda la información judicial o qué ejemplos concretos nos puedes poner desde la visión de la apertura gubernamental? Gracias. Pues bueno, en primer lugar, agradecer obviamente a nombre de mis colegas y en nombre propio y por supuesto de toda la comunidad de INAI que se solidaricen con este momento tan difícil que está viviendo la República, y no lo estamos viviendo 4 personas que somos los que hoy tenemos la responsabilidad de encabezar el instituto, sino también, además de ser toda la comunidad de INAI, que gran parte está aquí presente, son los millones de mexicanas y mexicanos que no tienen una garantía en este momento del derecho a la protección de datos personales o del derecho a saber. Y bueno, yo creo que esas personas políticas creo que están muy conscientes, más que inconscientes, de lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hace Salvador, yo quiero empezar por algo: mitos y realidades de la justicia abierta. ¿Qué se debe de abrir? Cuando tenemos y platicamos con muchas juzgadoras y juzgadores a nivel nacional, en el ámbito federal o estatal, no como la jueza aquí presente y otros jueces que son de visión progresista, dicen no, justicia abierta, aléjate, porque quieres que yo abra todo. Pues sí, porque es información pública, ¿no? ¿Qué es lo que vas a resguardar? Y lo comentaba Salvador en la introducción. Hay temas y luego suelen confundir, y el primer escudo o el primer pretexto que pone es información confidencial o es reservada. A ver, todo tiene un proceso, todo tiene un límite. Si bien es cierto, yo puedo abrir todos los documentos que obren dentro de un expediente, cierto hay que hay momentos, por eso se llama un procedimiento, porque está compuesto de pequeños procesos. Entonces, ¿qué se debe abrir? El artículo 73, fracción segunda de la Ley General de Transparencia establece atinadamente, después de una reforma, que todas las sentencias deben de ser públicas, obviamente en su versión pública. Y cuando se habla de todas las sentencias, no habla solamente de las definitivas, habla de las interlocutorias, habla de los autos que tienen fin o que paralizan un procedimiento, es decir, que son definitorios.
hayan causado estado o no hayan causado estado, porque la ley de transparencia tiene una lógica de ser una ley de rendición de cuentas y no solamente una ley de acceso a documentos. Pero cuando los procedimientos, o más bien los procesos, van culminando en cada una de las etapas de ese gran procedimiento, por supuesto que los documentos pueden ser abiertos. Me refiero a dictámenes de peritos. Cuando ya se recibieron el dictamen de peritos, pues por supuesto que se pueden testar algunos documentos, algunos datos que sí efectivamente son confidenciales, pero no que son datos públicos. A ver, vamos a cerrar el nombre del perito porque es un tercero. Si es un tercero que realiza una función que tiene incidencia en la función jurisdiccional. Una firma, claro, para saber si ese perito corresponde con el nombre, o yo para acreditar si esa persona está capacitada o no está capacitada. Es decir, son momentos. Hay documentos, lo que nosotros le llamamos en el acceso a la información, en el argot, que le llamamos documentos cero, es decir, son documentos que de ahí parten, que ya no van a cambiar en nada si se dan a conocer o no. Y muy rápido en la lógica, un parte informativo, el de la policía, que llega al primer lugar, vamos a suponer un accidente. Ese parte informativo no va a cambiar la decisión del juez, no va a cambiar la decisión del Ministerio Público. Es un documento público, ya se evidenció, ya está ahí precisamente, pero además por un tema de rendición de cuentas. ¿Qué es lo que además se puede abrir? Pues obviamente no solamente la sentencia, sino documentos que se llegan al expediente o al proceso correspondiente, así como también cuestiones estadísticas. Son precisamente materia de acceso público. ¿Por qué? Porque parten de la lógica, y con esto concluyo, de que son documentos públicos de acceso público. Y ante un debate entre lo público y lo privado, pues obviamente el legislador nos dio la vertiente de poder entregar una versión pública. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Seguiríamos en segunda instancia con Hilda. En tu opinión, ¿cómo se aplica el principio del debido proceso en el contexto de la privación de libertad y el encarcelamiento de personas acusadas o condenadas? Aquí señalar nuevamente, bueno, pues que estamos hablando de una garantía procesal que debe estar de manera permanente observada a lo largo de todo el proceso en el que se encuentra una persona en condición de privación de la libertad. Pero no solamente esto, porque hay una parte que se encuentra pues garantizada al momento de tener el juicio, cuya responsabilidad está a cargo de la autoridad jurisdiccional, el abogado, la parte acusadora, en fin, en esta parte del equilibrio procesal. Pero hay otra circunstancia, y que es la que observamos mayormente también desde el trabajo de la comisión, cómo las condiciones de debido proceso son una constante vulneración de los derechos humanos de las personas en contexto de prisión. Unos ejemplos fundamentales los localizamos cuando, por ejemplo, encontramos personas que son sancionadas de manera indebida sin haber tenido pues un parte informativo previo, haber pasado el caso ante el comité técnico y haberse ahí poder haber escuchado, haber planteado también si había un conflicto con otra persona privada de la libertad y pues poder también dirimir esa contienda que puede surgir al interior. También con no solamente estas sanciones, sino las ubicaciones que de pronto desde las autoridades hacen para estar en un espacio o distinto al que en lo cotidiano deberían de conservar, por ejemplo, por la imposición de una sanción indebida. Muchísimas veces localizamos áreas al interior de las prisiones que están donde las personas se encuentran confinadas y no tienen ni siquiera conocimiento por qué llegaron ahí, saben que hay un conflicto, pero nunca pasaron para poder dirimir esa controversia ante el comité, nunca tuvieron la certeza de que pudieran estar en esta condición 15 días, sino definitivamente pasan a estar en este espacio donde pues las condiciones de internamiento se vuelven muchísimo más restrictivas. Y una de las condiciones que incluso lo dialogábamos hace un rato,
que mayormente también hemos estado observando y derivado también de una estrategia de seguridad que puede estar o no justificada, eso puede ser altamente debatible, pero donde mayormente no hay un procedimiento tan claro e inmediato, que son los traslados involuntarios, traslados que se realizan desde las prisiones estatales y se van a los centros federales, cuya razón inicial puede ser medidas de seguridad, pero no necesariamente hay una explicación previa ni nada, ni una información. El argumento de la autoridad, bueno, pues es que si informo que va a haber un traslado, se coloca o se pone en riesgo esa posibilidad, o las partes pueden hacer uso de su derecho de interponer un amparo para el no traslado. Entonces, podemos encontrar que la propia justificación está señalando no informo porque de hacerlo, esa persona, la persona privada de la libertad, por ejemplo, en el contexto de un centro estatal, podría hacer uso de un derecho que tiene a defenderse, a evitar ser trasladado. Y aún a pesar de que existan todas estas condiciones donde, por ejemplo, que una persona privada de la libertad tendría que estar en un espacio cercano a donde está su familia, para no romper como esta parte del vínculo, eso en el caso, por ejemplo, de estos traslados involuntarios, vemos que es una vulneración constante, ¿no? Y bueno, ya cuando esto se va ante una autoridad judicial, pues la suerte casi es 99% que se va a hacer la ratificación de ese traslado. Entonces, vemos que es una constante, una garantía que si bien está de manera permanente para las personas, también de manera permanente hay pues un constante agravio y bueno, pues es parte fundamental también del trabajo que realizamos, el poder estar informando cuáles son los pasos o los procesos que tendrían que realizar, cuando menos para poder impugnar o acercarse y allegarse de pues medidas claras en relación con la determinación que haya tomado una autoridad. Gracias. Muchísimas gracias, Hilda. Tocas otro importante tema, de los traslados, que muchas veces se utilizan como medios para torturar, para castigar, para debilitar, ¿no?, a una persona privada de su libertad, para alejarla de su familia, y efectivamente pues son muchas veces, casi todas las veces, una violación de sus derechos humanos. A continuación seguiríamos con Ángela. Ángela, en tu opinión, ¿qué medidas deben tomarse para garantizar un trato digno y humano a las personas privadas de libertad en cumplimiento del principio de debido proceso, incluyendo el acceso a servicios médicos, alimentación adecuada y condiciones de vida dignas y saludables? Gracias. La primera medida que tendría que tomarse es de acceso a la información. Esa es. O sea, si a mí me preguntaran, ¿es que qué se necesita? ¿Se necesitan más doctores? No. Lo primero que se necesitan en los centros penitenciarios es acceso a la información de todo tipo. Y con eso me estoy refiriendo a sus casos, a nivel jurídico, también de lo que está sucediendo afuera, porque no dejan de ser ciudadanos o ciudadanas. Tienen el derecho a saber qué es lo que está sucediendo afuera. Si va a haber un cambio de presidente, ahora que pueden votar, ¿cuáles son las propuestas que hay? ¿Cuáles son las propuestas que hay para la población que está en prisión y que no ha recibido una sentencia? Eso es, en principio eso es. Podemos hablar muchísimo de los grandes problemas estructurales que hay dentro del sistema penitenciario, pero en realidad el grave problema es ese. Y hay algo que las autoridades penitenciarias tienen muy claro: darles información es darles poder. De esa manera lo leen. Cuando nos preguntan a las organizaciones, darles información es darles la puerta para que ejerzan los otros derechos que tienen. Así de simple y así de complejo es. Les voy a poner dos ejemplos rápidamente, donde me parece que sin saberlo de manera tan clara, el Instituto
de Acceso a la Información fue un aliado en este sentido. Desde SEA Justicia, lo que nos pusimos enfrente fue entender de dónde venían y a dónde volvían las personas que estaban en prisión. Hicimos preguntas a las 32 entidades federativas para saber cuáles eran las colonias de origen y de retorno de las personas. ¿Para qué? No nada más era como en un tema de curiosidad, era para entender cuál era la realidad de esas personas, porque tendría que cambiar los lugares de donde vienen y a donde regresan, porque los procesos de reinserción social no son procesos individuales, son procesos colectivos y comunitarios. Hicimos esta pregunta, dimos una gran batalla para entender qué sucedía en todo el país. Nos entregaron información con amparos, en fin, muy complicado, alrededor de 16 entidades, otras ni siquiera, aun cuando había un amparo. ¿Y qué encontramos? Voy a poner el ejemplo rápidamente de la Ciudad de México. En la ciudad, 3 alcaldías concentran más del 30% de la población penitenciaria de la ciudad. Y esas alcaldías no necesariamente son las alcaldías de mayor incidencia delictiva. Y no son los lugares donde más programas sociales hay por parte de la ciudad. ¿Eso qué nos va a permitir hoy? Entender que cambiar las condiciones adentro es también cambiar las condiciones afuera. Eso nos permitió generar recomendaciones bien puntuales, entender que las políticas de reinserción eran insuficientes. Y todo eso lo logramos a partir de una solicitud de información. Ese es el peso que esto tiene. De esa manera cambia esas realidades. Hoy podemos tener un proyecto de presupuestos participativos adentro, pero al final es todo un camino que nos llevó ahí y que tendríamos que estar empezando a pensar en términos de ciudadanía y no de servicios, lo que sucede adentro de los centros penitenciarios. Pensarlo en términos de ciudadanía es empezar por sus derechos civiles y por el acceso a la información. Muchísimas gracias, Ángela. A continuación, preguntaría a María del Carmen, ¿cuál es la relación entre el debido proceso y otros derechos fundamentales, como el derecho a la defensa, el derecho a presentar pruebas, el derecho a apelar una decisión legal, entre otros derechos correlacionados con el debido proceso? Bueno, es que debemos recordar que los derechos humanos van relacionados unos con otros, ¿sí? No se pueden separar, no podemos los derechos humanos aislarlos. Entonces, en el debido proceso, ya la primera sala de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte, ya definió 5 apartados que involucran el debido proceso, o lo que llamamos los abogados el núcleo duro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que separar los formalismos de lo que se tratan formalidades esenciales del procedimiento. Hace rato comentabas de que necesitamos procedimientos ágiles, sencillos, entendibles. Entonces lo que los jueces debemos hacer al actuar es evitar cualquier tipo de formalismos y respetar el debido proceso que involucra 5 áreas. La primera de ellas, que tiene que ver con el acceso a la información, por cierto, o sea, todas las personas involucradas en un procedimiento deben de ser debidamente notificadas. Nada que se siga un proceso en mi contra y yo ni siquiera lo conozco. Entonces tengo esa necesidad de ser notificada de qué es lo que se me acusa o de qué se me demanda en casos de naturaleza civil, por ejemplo, laboral. La primera notificación. Una vez que estoy notificada, también tengo derecho a rendir pruebas y a que se desahoguen esas pruebas que estoy ofreciendo. Tercero, a ser escuchada o dicho de otra manera, en términos jurídicos, a rendir alegatos, pero de manera sencilla, a que me escuche el juez, a que me escuche mi versión, ¿sí? La cuarta es que a esa contienda se dicte una resolución. Ya decían ahorita, si se trata de una sentencia, una interlocutoria, pero que pone fin, por ejemplo, un sobreseimiento,
que sea informada qué pasó con ese procedimiento, a qué llegó. Y la quinta es que los jueces no somos infalibles, nos podemos equivocar. Entonces, lo que Carmen Marquina haga, alguien lo tiene que revisar, porque a lo mejor no valoré bien, a lo mejor como ser humano que soy me equivoco. Entonces merecemos todos un recurso o medio de impugnación para que alguien por encima del juez revise, o el derecho a una segunda instancia también se le conoce. Todos estos derechos humanos relacionados unos con otros garantizan que se haga un procedimiento transparente, ágil y que lleva al esclarecimiento de los hechos. Hace rato comentaban por ahí de que pues si había en la cárcel inocentes o no. Creo que es un tema que vamos a abordar en un momento más, sobre la medida de prisión preventiva, que a veces indebidamente pasan personas por un procedimiento privados de su libertad y al final llega a una sentencia absolutoria. ¿Y quién le repone el tiempo que estuvo sujeto a esa medida? Bueno, tratamos con estos 5 lineamientos del debido proceso a que haya menos errores. No disculpo con esto, porque trataríamos, igual que los médicos, tratamos temas tan sensibles como la libertad de las personas, los médicos, la salud de las personas, que es algo muy delicado. No me disculpo, pero sí les explico que puede haber errores humanos, claro, pero con esta vertiente del debido proceso se procura que no los haya. Gracias. Muchísimas gracias, María del Carmen. Y cerraríamos esta segunda ronda por allá con José Antonio, preguntándole, en tu opinión, José Antonio, entonces, ¿qué información en concreto es la que necesitamos para poder evitar detenciones arbitrarias aquí en México, en nuestro país? Bueno, para empezar, la información que requiere la persona privada de libertad ya la mencioné en la primera intervención, es necesaria. La información que necesite el abogado o abogada defensora es indispensable. Todos los elementos que les permiten preparar adecuadamente la defensa tienen que tener acceso a ella y tener tiempo suficiente para preparar esa defensa y contar con el espacio adecuado para poder entrevistar en confidencialidad a su cliente. Eso, por supuesto, va contra esa tradición de las sentencias viejas del Poder Judicial mexicano, de que no querían que los abogados contactaran a los detenidos para que no los aleccionaran. De eso se trata, de que los aleccionen y que todo lo que digan en frente de la autoridad judicial no pueda ser usado en su contra, no se incrimine y se garantice su debida defensa para que la Fiscalía tenga que probar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal y, como ya se mencionó, con el desahogo de todas las pruebas y con el análisis objetivo de las mismas. Pero yo creo que aquí lo más importante es que la sociedad, como ya mencionó el comisionado, tenemos derecho a conocer lo que dicen esas sentencias, porque es la única manera que podemos asegurarnos que los jueces actúan de manera imparcial y objetiva y que reúnen las condiciones de ser independientes de la parte acusadora, hablando de un proceso penal. Nos va a permitir también conocer cuál es el actuar y cómo se comportan las autoridades ministeriales, si actúan de buena fe, si practican o no detenciones arbitrarias, si practican tortura o malos tratos, y grandes cantidades de información que podemos rescatar de las sentencias penales nos pueden permitir identificar patrones de conducta criminal que pueden representar incluso crímenes de lesa humanidad. Ese es un ejercicio que hemos hecho un grupo de organizaciones de la sociedad civil a partir del análisis de los expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los expedientes de queja y de las recomendaciones. Y solamente así podemos, por la dificultad que en este momento se cuenta para poder acceder
a personas privadas de libertad o a personas que pasaron por los tormentos de haber sido injustamente detenidos y acusados y pasaron muchos años en prisión con sentencias basadas en tortura, por ejemplo, que ya no tienen muchas ganas de seguir peleando porque ya salieron, pero con esas sentencias, esas recomendaciones, podemos abstraer información e identificar si una procuraduría tenía como práctica la detención y la tortura para arrancar confesiones, o si utilizaban la información que la autoridad militar, por ejemplo, al momento de detener, también obtenía a partir de tortura o malos tratos. Es decir, es importantísima las sentencias para poder identificar conductas criminales de las autoridades ministeriales, particularmente en los contextos violentos que actualmente estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Seguiría abrir una tercera y última ronda de intervenciones, y no quisiera abrirla sin hacer una muy breve reflexión y comentario a el caso de una ex compañera del Sistema Nacional de Transparencia, una excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, porque se han mencionado muchos temas relacionados con su caso, como el de prisión preventiva justificada, sin fundar, sin motivar, sin valorar las pruebas para imponérsela, además basada en un delito no grave, de hechos de naturaleza completamente administrativa. Y lo recordé ahorita que comentó Hilda, el caso del traslado ilegal. A ella la despertaron un día a las 4 de la mañana con una pistola en la cabeza y se la llevaron a una prisión a 3 horas de Pacho Viejo, Veracruz, sin avisarle a nadie. Ella me comentó que pensó que era el último día de su vida porque la trasladaron vendada, la subieron a una camioneta y estuvo 3 horas sin saber a dónde se dirigía, y su familia y sus abogados estuvieron 24 horas sin tener noticia de ella, no sabían nada de ella, ¿no? Entonces ahorita comentaron lo de traslado ilegal, ahorita comentaron lo de la importancia del núcleo duro del debido proceso, que es fundar y motivar una resolución donde se imponga medida. No es el caso. Se aisló de su familia, 3 meses no la dejaron ver a su familia, al principio un poco con el pretexto de la pandemia, pero luego cuando ya empezaron a visitar a otras personas, ella duró varios meses sin ver físicamente a su familia, solo llamadas telefónicas. Incluso no la dejaron irse a despedir de su mamá, a pesar de que había un dictamen de que estaba ya enferma terminal y que no le quedaban más de 72 horas de vida. No recibió el permiso para poderse ir a despedir de su mamá a unos cuantos minutos, ¿no?, del centro donde estaba detenida. Y la falta de tratamiento médico, estuvo 1 mes no solo hospitalizada, sino esposada a una cama de un hospital público, esperando una operación a corazón abierto que duró más de 6 horas, donde se le cambió una válvula que era indispensable para que pudiera seguir viviendo, y al salir no se le cambió la medida cautelar, a pesar de que había un dictamen médico que era necesario que estuviera con medicamento y alimentación especial que no se podía garantizar en la cárcel y que nunca se le garantizó en la cárcel. Yo no sé si tengan una idea, pero una operación de corazón abierto implica fracturar el esternón, que es el hueso más duro del cuerpo, y tarda 3 meses en sellar, al grado de que no se puede hacer ningún esfuerzo y la dieta tiene que ser completamente blanda en esos 3 meses. Y finalmente, pues no puedo evitar preguntar antes de iniciar esta tercera ronda, ¿qué tanto cambian las cosas con esta sentencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando en este caso de ella, que lleva más de 3 años en previsión preventiva justificada, ni siquiera es oficiosa, es justificada? ¿Qué tanto cambia las cosas esta sentencia de la Corte Interamericana si los poderes judiciales locales y federales se siguen prestando intereses ajenos a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad? Probablemente esta sentencia no vaya a cambiar mucho las cosas, y no puedo evitar recordar las palabras de un poeta y cantautor mexicano, Alex Lora, del Tri, que en una canción decía que probablemente aquí en México todos estamos en libertad bajo fianza, ¿no? Probablemente así sea la realidad. Entonces iniciaría esta tercera ronda contigo nuevamente, Mari Carmen. ¿Cuál es tu opinión sobre la condena interamericana de derechos humanos de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México en este contexto?
pues ya con todo los casos que han mencionado, ya me siento avergonzada ahora por los renglones torcidos de la justicia, los errores dolosos. Es penoso, la verdad, me da pena ajena, pero bueno, de mi parte aquí estoy haciendo lo que me toca por cumplir. Me parece que debe notarse el cambio. Por supuesto que si la Corte Interamericana está haciendo esta recomendación, debe cumplirse. Pero miren, los jueces conocemos algo que se llama ponderación de derechos y ahorita espero poderlo explicar correctamente con un ejemplo. Por una parte, me pueden mencionar muchos casos de personas que han estado detenidas de manera preventiva y que al final se dan cuenta que esa detención fue injustificada y es muy penoso y lastimoso y las cosas nunca van a regresar a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, por ende, si afectamos con nuestras resoluciones la vida de las personas, ya lo acaba de mencionar, todas nuestras decisiones deben estar debidamente motivadas y justificadas con elementos probatorios que respalden. Una prisión preventiva como medida cautelar debe ser solamente como última ratio, como lo último que nos queda para garantizar la seguridad de la víctima, que esa persona no se evada del proceso y que esa persona no vaya a lastimar o a destruir los avances o obstaculizar los avances en la investigación. Son esos tres motivos que en el caso que acaba de comentar, desconozco de qué manera se habrá probado que la compañera representaba esos tres riesgos o alguno de ellos, máxime que estaba postrada en cama. Entonces, de antemano, con la poca información que están dando o limitada por el tiempo, bueno, pero sí advertimos que no había ese riesgo porque la compañera estaba en situación donde se involucraba su salud. Entonces, sin que seamos abogados, nos damos cuenta que no se cumplía la justificación de estos tres motivos por los cuales alguien debería estar preventivamente detenido. Entonces, estoy a favor de que las prisiones preventivas como medida cautelar sean necesariamente justificadas y no, valga la expresión, automatizadas. Que no sea un pase automático a la prisión, que solamente en los casos en los que realmente se requiera se dicte esta como última razón. Pero del otro lado les voy a dejar este ejemplo para que reflexionemos todos. En un caso de violencia familiar, uno solamente, pero ha habido varios o muchos de estos. En un caso de violencia familiar, la persona se le señaló medida cautelar de prisión preventiva. Después viene una revisión y se le modifica a que solo fueran a firmar, porque agredía a la que hubiera sido en su momento su esposa. ¿Saben qué hizo la persona inmediatamente después que se le dictó libertad? ¿Se imaginan qué hizo? Privar de la vida a su ex esposa, y entonces ahora tenemos un problema de feminicidio. No es el único, se los prometo que ha habido muchísimos casos. Entonces tenemos que ponderar el derecho del imputado a su presunción de inocencia, por supuesto, pero si observamos no subjetivamente, no con prejuicio de que, ay, es que yo pienso que todos los hombres van a salir a matar a las mujeres, no, con prueba que diga que esta persona que acredite que esta persona representa un riesgo, solo entonces imponer esa medida, porque si no estamos dejando desprotegido del otro lado el derecho humano de la víctima a una protección integral. Reflexionémoslo. La medida cautelar de prisión preventiva a veces es necesaria, es útil, pero siempre motivada y justificada con prueba que la respalde. Esa es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Sin duda, pues sí, los dos extremos son igual de malos, ¿no? Y de riesgosos, tanto para las personas privadas de su libertad injustamente como para posibles víctimas, ¿no? de esas mismas personas. Ahora continuaríamos con Hilda.
volviendo al tema de esta condena que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México en materia de prisión preventiva oficiosa, en tu opinión, ¿en qué va a beneficiar a los derechos humanos en México esta condena, esta sentencia? ¿Seguirán las cosas igual o sí crees que haya un cambio real? Bueno, el mayor beneficio será el respeto y la observancia de los derechos humanos de las personas y en lograr este principio fundamental que es el acceso a la justicia. Yo me quisiera ir un poco antes, cuáles serían más bien los desafíos que tenemos alrededor de esta sentencia. La propia sentencia trae en sí misma un fin jurídico, un fin que tendrá el Estado mexicano que enfrentar con un gran desafío al momento de definir, como ahora lo decía la jueza, al momento de determinar qué va a pasar con el tema de la prisión preventiva. Pero no solamente eso, yo creo que el desafío mayor tiene que ver con el desafío social. Este desafío social en el que la punitividad es nuestra constante. Nos parece lo más atractivo ante cualquier circunstancia la prisión. Cada que escucho de pronto, sea en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso Federal o en congresos de los estados, cualquier circunstancia que de pronto, de verdad a veces parece una ocurrencia, subir a tribuna para decir tal conducta, la que se nos ocurra, la pena es aumentar la prisión o conceder nuevamente o involucrarlo o ampliar el catálogo de delitos. ¿Cómo vamos a quitarnos ese desafío social como sociedad y que como sociedad va aparejado con la autoridad? Porque también la propia sociedad se lo exige a la autoridad. Y las autoridades entonces dicen, hago mi trabajo en tanto voy encarcelando gente. Y lo que nosotras vemos es que al final del día las prisiones se convierten en receptáculos como si fueran desechos de la sociedad donde no hay manera que lo que establece la Constitución en materia de reinserción social se pueda realizar porque hay ausencia de todo, ausencia de autoridad, ausencia de insumos, ausencia de recursos, hay ausencia de todo y lo que hay es gente que van depositando, gente que de pronto va quedando olvidada ahí, gente que con características muy particulares, por ejemplo, personas inimputables, pueden pasar años y nadie se entera que ya compurgaron una pena, pero siguen estando en una prisión, porque si salen es un riesgo. Y si salen, las familias deciden tampoco, con esta red de arroparlos, pues tampoco está. Entonces, creo que el desafío mayor en relación con la sentencia viene con eso. ¿Cómo podemos también abordar otros mecanismos alternativos de justicia? ¿Cómo en lugar de estar pensando en la prisión podemos irnos más hacia mecanismos de mediación, reparación del daño, justicia restaurativa, muchísimas más opciones e insisto, evitar caer en esa tentación donde la cárcel todo lo resuelve? La cárcel es un conflicto mayor, es un lugar que está lleno de personas que no necesariamente hayan cometido un delito, sino que están por diversas condiciones y que tampoco eso necesariamente va encaminado a la obtención de la justicia para las víctimas. Simple y sencillamente es una situación de castigo y el castigo nunca va a ser justicia. Muchísimas gracias a Hilda. Sin duda, no puede uno evitar pensar en lo que está pasando en El Salvador actualmente, ¿no? Donde es una política pública meter a todo el que medio huela poquito al crimen organizado o a la banda pues que mayor, impacto ha tenido en la sociedad, a la cárcel sin resguardar sus derechos humanos justamente, ¿no? Entonces, bueno, sin duda alguna tu comentario, evitar pensar que la cárcel todo lo resuelve, pues allá están pensando que sí, que la cárcel todo lo va a resolver. Y hay mucha gente que se está haciendo adepta afuera de El Salvador a esa política o a esa política pública o a esa decisión de abandonar ciertos o muchos derechos humanos con tal de pues
privar de su libertad a muchas personas que se consideran una amenaza aún sin haber sido condenadas formalmente por una o un juzgador. Ahora seguiríamos con Ángela. Ángela, platícanos por favor, en tu opinión, ¿cómo se protege el derecho a la defensa de las personas privadas de su libertad? Incluyendo, ya lo habían comentado aquí, pero incluyendo el acceso a una abogada, un abogado y la posibilidad de presentar pruebas en su favor en el marco del debido proceso en el contexto de la prisión preventiva y sobre todo el que se valoren esas pruebas. Insisto, este caso de la excomisionada Yoli García Álvarez no fue valorada ninguna de las pruebas, ni que sus 2 hijos viven ahí, ni que su esposo vive ahí, ni que sus 2 hijos estaban en la universidad inscritos ahí, nada de eso se valoró, no hubo ni un pronunciamiento, vaya, ni siquiera se mencionó en la resolución que fijó esta medida cautelar. ¿Cómo hacer que sí estén obligados a valorar las pruebas? Y les platico un poquito más. El Poder Judicial de la Federación le ha concedido todos los amparos del mundo, pero todos para efectos, con excepción de alguno que otro por ahí. Pero bueno, le han abierto nuevas carpetas para evitar que salga. Pero ¿cómo hacemos, cómo garantizamos esta debida valoración y esta debida acompañamiento y asesoría legal adecuada, ¿no? No como el caso que platicó también hace ratito nuestra excompañera. Gracias. Miren, yo creo que hay mucho que hacer por la justicia en este país. Hay muchísimo que trabajar y voy a acabar esta presentación un poco con lo que empecé, ¿no? De pronto pareciera que no son absolutamente ajenos los derechos que tienen las personas privadas de la libertad en términos de sus juicios. Y no es así. No es algo que esté absolutamente alejado. Y otra vez el ejemplo de los traslados a mí me resulta como muy ilustrativo de lo que sucede incluso con las propias víctimas, ¿no? Han trasladado a muchísimas personas violando muchísimos de sus derechos sin que estas personas estén sentenciadas. Y eso aleja de la justicia no nada más aquella persona que fue trasladada, aun cuando habían pruebas muy claras de que pues era su lugar de origen, que iba a ser afectado su proceso de reinserción, también afecta a las propias víctimas, porque estos juicios se hacen muchísimo más largos. Y esa pena y esa sanción, en caso de que esta persona sea culpable, tarda muchísimo más en llegar. Y la posible reparación del daño también tarda mucho más en llegar. Y eso es un caso de muchas opciones que se nos pueden presentar. ¿Qué creo yo, no? Ahorita decían, pues claro, pues tenemos esta sentencia de la Corte Interamericana. En la experiencia que tenemos, lo único que nos ha funcionado no es bajar la información a los centros penitenciarios, es construir la información a partir de lo que se vive en los centros penitenciarios. ¿Qué significa esto? El sistema de justicia no se va a mover y no va a mejorar hasta que las personas, las familias y las comunidades tengan plena claridad de cómo proteger y ejercer sus derechos. ¿Eso qué significa? No va a haber un cambio en la prisión preventiva hasta que las propias personas que están dentro de los centros penitenciarios se organicen y exijan por sus propios derechos. Esta idea de somos la voz de las personas que están dentro porque sí tienen manera de hablar. No somos la voz de nadie, no representamos la voz de ninguna persona, como sociedad civil, como instancias autónomas, como propios abogados y abogadas de personas que lleven esos casos. Tenemos que partir de que la información hay que acercarla, que hay que ver de qué forma las personas que están dentro, de manera injusta en algunos casos, de manera desproporcionada en otros, puedan tener acceso a esa información. Hasta que eso suceda, empezaremos a ver cómo realmente pueda empujar el sistema de justicia para realmente ser un elemento transformador y de paz, de construcción de paz en nuestro país.
Muchísimas gracias, Ángela. Pues ahora sí que no puedo evitar hacer el comercial porque en el argot futbolero dejaste la pelota botando y en el área. El comisionado Adrián Alcalá encabeza un esfuerzo nacional denominado Plan DAI actualmente, que es socialización del derecho a la información, y acabamos de aprobar justamente esta semana, el lunes, el plan de acción de Jalisco para este 2023, que justamente es ir a capacitar a todo el entorno que rodea a las mujeres privadas de su libertad en Jalisco y a las propias mujeres. ¿Para qué? Para que ejerzan su derecho a saber. No les vamos a ir a hacer las preguntas nosotros, ¿qué quieres que no, queremos que ellas sean las que identifiquen cuál puede ser la pregunta que les ayude a su caso concreto, porque no hay dos casos iguales, por supuesto. Entonces, pero no solo a ellas, vamos a capacitar a todas, por ejemplo, las personas que trabajan en los reclusorios, para que puedan conocer el derecho a saber y también hablar de ellas de este derecho o respetárselos en un momento dado a sus familiares, a sus parejas, a sus hermanos, a sus padres, es decir, a todo el contexto que rodea a las mujeres privadas de su libertad, precisamente porque le vamos a apostar a eso, a que ellas sean su propia voz, que no dependan de los que estamos afuera para que puedan hacerse escuchar, ¿no? Esa es la apuesta del plan de ahí en Jalisco este año, y con el acompañamiento del INAI y de su equipo, que por aquí ve a Jaime Sergio ya sentado, está escondido. Estamos trabajando en eso, y por supuesto el equipo, gracias Jaime, gracias Adrián, y el equipo del ITEI Jalisco, encabezado por Manuel Rojas, por mi compañero comisionado Pedro Rosas, y los vamos a invitar a Jalisco, conforme vaya avanzando este plan. Muchísimas gracias. Y a continuación tocaría el turno a José Antonio. José Antonio, ¿hay casos de privación de libertad impuesta arbitrariamente o que sea incompatible con las normas internacionales enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o algún otro tratado vigente? ¿En México, dices? En México. Sí, bueno, claramente la sentencia las sentencias más recientes de la Corte Interamericana, porque van dos en el hilo, exactamente el mismo sentido, que han declarado que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa son disposiciones constitucionales y legales contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violan una diversidad de derechos que en su conjunto constituyen detenciones arbitrarias. Entonces tenemos a todo ese universo de personas que están privadas de la libertad bajo esas dos figuras. En el arraigo sabemos que son mucho menos, pero entendemos que la Fiscalía actual resucitó la figura y todavía contamos con algunas personas que están bajo esa figura o que las han practicado esa figura. Entonces es un fenómeno extendido, la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva justificada por periodos prolongados es otra forma de detención arbitraria, el universo de casos es enorme. La detención de personas migrantes bajo la figura del alojamiento o de la presentación que se establecen en la ley de migración son dos formas de detención arbitraria, particularmente porque la Constitución en ninguna parte prevé que a las personas se les puede privar de la libertad por violar una norma migratoria, por no tener sus papeles, entre comillas, en regla. Entonces es una norma inconstitucional. La propia Suprema Corte ya resolvió un asunto recientemente en donde reconoció que la detención administrativa de migrantes es una forma de detención arbitraria. Tenemos otras formas de detención arbitraria como la detención muy común de las personas en flagrancia equiparada. Es una forma que no se justifica, que el derecho internacional y el propio grupo de trabajo de detenciones arbitrarias ha encontrado que es contraria a la Declaración y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y bueno, esas tres formas de detenciones arbitrarias son pues un número considerable de personas en México que están sujetas a esas detenciones que no debieran de estar ahí. Y lo positivo, yo creo que de estas sentencias de la Corte Interamericana desde la perspectiva social es que gracias a las sentencias toda esa práctica de gaslighting que nos hicieron los ministerios públicos, los fiscales generales
los jueces federales, los jueces locales, la Suprema Corte de Justicia, de que la prisión preventiva oficiosa es constitucional y convencional, porque ellos dicen que es convencional nada más sin mayor fundamentación, finalmente un órgano interamericano nos está diciendo, tienen razón, todos esos años que han estado trabajando ustedes en contra del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, en efecto, son inconvencionales. Cosa que ya había dicho, por cierto, tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Esas 3 formas de detención ya habían sido condenadas por estos órganos internacionales. Entonces, yo creo que tenemos mucho que celebrar socialmente, ahora a ver cómo operacionalizamos eso para que las personas privadas de libertad puedan utilizar esas sentencias en su beneficio y empiecen a saturar al Poder Judicial para que tomen una postura conforme, de interpretación conforme con la norma interamericana y la norma de Naciones Unidas, y empiecen a liberar personas o a justificar la prisión preventiva cuando sea necesario para evitar que se ponga en riesgo a las víctimas, para evitar el peligro de fuga y para evitar que se puedan poner en riesgo las pruebas o la materia del juicio penal de que se trate, que son las únicas 3 causales que prevé la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que se pueda justificar la prisión preventiva oficiosa. Muchas gracias. Bueno. Fue la batería de aquí, ya empezó a fallar. Muy bien, pues last but not least, cerramos con el comisionado Adrián Alcalá sobre este tema y hablando de la polarización social, ¿no? Que ya hacía referencia en varios de los que te precedieron el uso de la voz, Adrián, que esta pues presión social que hay por un lado de que todo lo que huela aparente ser delito siempre se castigue con cárcel. La sociedad muchas veces no prevé ninguna otra forma de sanción que no sea la cárcel, y pues los excesos, los abusos, los atropellos, casos de 17 años sin sentencia que comentaba Hilda, personas, en Jalisco, por ejemplo, más de la mitad de todas las personas privadas de su libertad no tienen sentencias, es más de la mitad, ¿no? Entonces, ante la duda en la posible ejecución de un delito, la persona debe de permanecer en la cárcel, sí o no, en qué casos no. ¿Cuál es tu opinión sobre este pues delicado tema? Para cerrar este panel, por favor. Gracias, Salvador. Cuando me presentaron el equipo de la Dirección de Gobierno Abierto el tema apertura gubernamental para disuadir la polarización social, se me hizo un título muy provocador. Pero cuando les dije que sí, vayamos a visibilizar todo lo que tiene que ver con apertura institucional. No nos quedemos únicamente en determinado foco, y si tenemos que poner temas en el espacio cívico que quizá a lo mejor sean dolorosos, lastimosos, porque no se quiere hablar de ellos, hay que visibilizarlos. Cuando el problema no lo visibilizamos, seguirá precisamente escondido y no podremos encontrar una solución. Y un tema es precisamente la justicia y concretamente el tema que tiene que ver con el arraigo. Yo traigo varias ideas, en 3 minutos trataré de contestarlas. Primero, los jueces, insisto, transforman realidades. Una realidad que puede ser a lo mejor para el Estado mexicano muy importante, o quizá a lo mejor una realidad para una persona, ¿no? Y tienen ese poder. Por eso le digo, jueza, que usted debe de sentirse orgullosa del cargo que tiene, porque usted venció paradigmas, venció barreras, tumbó una pared de ese formalismo que nos forma como abogados y como abogadas, y en un lenguaje de formato sencillo, de lectura fácil, le dijo a una niña que tenía derecho en un lenguaje, pero usted tumbó los atavismos. Por eso usted
merece todos nuestros respetos porque está tumbando esos atavismos. Por eso la labor tan importante que usted en lo particular ha hecho. Por otra parte, cuando hablamos de justicia, creo que debemos de hablar, y de justicia abierta, no solamente debemos de limitarnos a la publicación de documentos, entiéndase sentencias, las audiencias que se llevan a cabo, las listas de acuerdos, quizás los mejor documentos que obran en los expedientes como dictámenes periciales, etcétera, lo que hemos hablado. Tenemos que no perder de vista, que los jueces también, como cualquier autoridad a la luz del primero constitucional, deben de juzgar bajo los principios de derechos humanos con interdependencia, indivisibilidad, progresividad y universalidad, cada caso en particular. No podemos únicamente limitarnos y decir, la justicia abierta es hablar en formato sencillo. No, también debemos de pedirle al juzgador, a todo el ecosistema de justicia, que se juzgue y que no se olviden de ese principio que está establecido no por casualidad, está establecido en el artículo primero constitucional, pero eso también fue un regaño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, y transformó todo nuestro sistema jurídico. Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos está diciendo, expulsa del sistema jurídico precisamente la figura del arraigo. Y estaremos en manos de las senadoras y los senadores para determinar los alcances. Para mí, creo que la sentencia de la Corte, y lo digo a título personal, no soy juzgador, no tengo esa responsabilidad, pero creo que es muy clara: expulsar del sistema jurídico. Por supuesto que entramos en los pesos y contrapesos, esa persona que lastimosamente o lamentablemente falleció, y hay muchos casos, como usted bien lo decía, jueza, a nivel nacional. Yo creo que además de expulsarlo, creo que lo debemos de hacer en cierta medida, pero comparto la idea de la jueza en el sentido de que debe de ser en casos realmente excepcionales, fundados y motivados, pero además conocer los casos, ¿sí? Y que esos casos sean realmente públicos, en versión pública, para conocer y entonces juzgar realmente como sociedad si el juzgador o la juzgadora está aplicando los principios legales correspondientes y lo está aplicando como una medida restrictiva, y no que se vuelva hoy la prisión oficiosa como lo es la regla general, ¿no? Se decía, tienes un tema de castigo, mételo a la cárcel, mételo a la cárcel, mételo a la cárcel. Y además de volver problemas de hacinamiento en las cárceles, que también se vuelve tema de violencia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque no tienen vida digna las y los presos. Son personas que cometieron ilícitos, sí, pero también son personas y también tienen derecho a la reinserción social. Entonces yo creo, y con esto trato de concluir, la justicia abierta precisamente tiene por efecto visibilizar los casos de arraigo y que los casos de arraigo sean los más limitados. Y es un elemento obviamente clave la justicia abierta para evitar el abuso de la prisión preventiva oficiosa. Pues yo con esto doy por concluido, no sin antes hacer un comercial, agradecerles por supuesto a todas las personas que están aquí presentes por aguantar casi hasta las 7:15 de la noche. De verdad, muchísimas gracias. Y por supuesto a mis compañeras y compañero panelista. Gracias. Muchísimas gracias, comisionado. Bueno, pues amigas, amigos, con esta última intervención estaríamos por cerrar este panel de lujo. Creo que quedan muchas aportaciones interesantes para que tomemos nota, para que sigamos avanzando en este camino que está muy lejos de terminar. Sí, lo de la Corte Interamericana sin duda es un gran avance, sin duda puede representar el mismo parteaguas que en su momento fue el caso de Rosendo Rodilla, pero si no nos involucramos como sociedad, si no nos podemos a revisar la labor de las y de los juzgadores, si no cotejamos sus sentencias para ver si cambia de criterio de un día para el otro, de un caso para el otro, si no nos involucramos realmente, pues poco va a cambiar, ¿no? En eso creo que sí es importante que nos involucremos todas y todos. Y antes de cerrar, pues no puedo dejar de mencionar pues también mi solidaridad y mi preocupación con las y los integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estamos viviendo un impasse de opacidad, de falta de protección de datos personales. El INAI es el único órgano especializado en proteger los derechos humanos a nivel nacional en nuestro país, y sin duda que es una
grave omisión la que se está cometiendo de no designar a sus 3 integrantes faltantes. Desde Jalisco el día de hoy manifestamos en el Pleno del ITEI nuestra solidaridad y lo hago patente aquí también al momento de agradecer la invitación a participar en este panel y por favor mandarle mis saludos a la presidenta, a la comisionada presidenta Blanca Lilia y a tus pares José y Norma Julieta, por favor. Muchísimas gracias a todas y a todos y recordarles que estamos en redes sociales con el hashtag Cumbre Gobierno Abierto para que si nos comparten en sus publicaciones lo utilicen y tengamos mucha más fuerza con este apoyo de las redes sociales. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas noches a todas y a todos. Agradecemos a las y los panelistas por esta interesante charla. A continuación, las comisionadas Lucía Mariscal, Paulina Compeán, Patricia Ordóñez y Alma de la Torre entregarán unos reconocimientos. Gracias a todas las personas que nos acompañaron. Con esta charla damos por terminado el primer día de actividades de la Quinta Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, apertura gubernamental para disuadir la polarización social. El día de mañana continuaremos con el desarrollo de Lightning Talks en el Salón de Usos Múltiples 2103 y de paneles aquí en el claustro de CEDETEC. Las y los esperamos a las 9:20 de la mañana.